Buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de análisis bromatológico, de análisis de los alimentos, del recetario del nutracéutico. Mi nombre es Juan Agustín Cuadrasoto, voy a acompañarlos en esta sesión de retroalimentación sobre los cálculos de la ingesta diaria admisible, uno de los conceptos más importantes y más mal aplicados en el control de los aditivos alimentarios. Así que comencemos. Como les comentaba, esta actividad se expone con el propósito de fortalecer los conocimientos sobre los aditivos en materia del Reglamento Técnico Centroamericano y el Códex. Ahora ustedes van a tener que resolver una guía de ejercicios con 5 estudios que son verídicos, reales, sobre cálculos de IDA. Antes de que se enfrenten a estos ejercicios, quiero que repasemos juntos la lógica de los cálculos para que lleguen a la guía sin ningún tipo de inconveniente o dudas referente a la resolución de los mismos. ¿Qué es lo que realmente nos interesa? No solamente que manejen las fórmulas, sino que sepan interpretarlo. Y esto es de real importancia para nosotros como catedráticos, para que ustedes se puedan desarrollar como profesionales en esta sociedad. Quiero que tengan claro hacia dónde dirigimos este podcast, porque esto no es solo teoría, sino que es una sesión de aplicación directa. Primero vamos a repasar los fundamentos toxicológicos de la IDA, donde sale ese número, quién lo calcula y por qué no es un valor arbitrario. Segundo, vamos a dominar las dos fórmulas para la estimación de la ingesta, que van desde lo que son los niveles máximos permitidos y la cesta de mercado. Y esto lo van a necesitar para desarrollar la actividad y el recurso que ustedes tendrán a disposición. Como tercer punto, que es el que más se les dificulta en la práctica, vamos a aprender a convertir ese resultado numérico en el porcentaje de IDA. Es una decisión de riesgo real, no solo es un número que se reporta y se olvida. Y cuarto, vamos a repasar cómo verificar el marco regulatorio del Reglamento Técnico Centroamericano para sustentar sus respuestas con la normativa y no solo como una calculadora. ¿Qué es el IDA? Jóvenes, el IDA es una estimación efectuada por JETFA de la cantidad de aditivo alimentario expresado en relación con el peso corporal y que una persona puede ingerir diariamente durante toda la vida sin riesgos apreciables para la salud. En términos muy genéricos, la IDA es igual que el NOAEL dividido entre 10 por 10 y se utiliza para establecer generalmente el límite máximo permitido. Los valores de los factores de seguridad pueden ser distintos dependiendo del tipo de efecto estudiado y de otros factores generales. En este caso, el IDA mide el impacto sobre la salud de los consumidores de alimentos que contengan el aditivo en investigación o en cuestión. Existe una IDA no especificada, por cierto, que es una expresión que se aplica a las sustancias alimentarias de muy baja toxicidad. Y esto se deriva del uso de las concentraciones admisibles de los alimentos y no representa un riesgo para la salud. Teniendo en cuenta los datos químicos, bioquímicos y biológicos de otro tipo disponibles por JETFA, no se le considera necesario para asignar un valor numérico de ingestión diaria admisible. Y es que todo aditivo que satisfaga el criterio del susodicho deberá emplearse conforme a las buenas prácticas de
fabricación. Y como ustedes pueden apreciar en la lámina, estos estudios vienen desde 1956, que JEFFA comenzó a fijar valores de ida. Las unidades se deben de expresar en miligramo kilogramo por peso corporal al día, que es la unidad estándar de la ida, y que pues se va a evaluar durante toda la vida de la persona. El cálculo representa, como les decía, pues un dato que que representará durante toda la vida el consumo de determinado aditivo. Ahora bien, con esta lámina yo deseo profundizarles porque este es un examen seguro y además es la base conceptual de todo lo que sigue JEFFA. Les hablaba del NOAEL. El NOAEL se considera como efectos o el level de los efectos adversos no observados, o no observed adverse effect level. Se obtiene a través de estudios subcrónicos y crónicos de alimentos en al menos de 2 especies animales que generalmente son roedores, o pueden ser cobayos o animales que se utilizan en experimentación, donde se identifica la dosis más alta, la cual no se observa ningún efecto adverso estadísticamente significativo frente al grupo de control. A partir de ahí aplicamos el factor de incertidumbre de 100, que en realidad son 2 factores de 10 multiplicados por 1 para la extrapolación del animal al humano, porque asumimos que el humano puede ser más sensible que otros de 10 para la variabilidad entre humanos, porque dentro de nuestra propia especie hay diferencias metabólicas genéticas. También los grupos etarios, el estado fisiológico pueden influir. En algunos casos, el JEFFA aplica factores adicionales cuando los datos son limitados, o los reduce cuando existen datos toxicocinéticos en humanos que lo justifican. Por eso insisto, la ida no es un número mágico, es una decisión científica conservadora, y ustedes como futuros analistas deben entender la lógica detrás de no memorizar la fórmula, sino conocer su origen del porqué. Ahora, en esta lámina se explica, tanto hay que revisar el reglamento técnico centroamericano hoy en día porque siempre hay dinámica, siempre existen cambios y modificaciones. No es solo memorizar la lista de los aditivos permitidos, que en algunas ocasiones los estudiantes lo suelen hacer. El JEFFA hace la evaluación de la toxicología y fija un IDA. El comité del Códex sobre aditivos alimentarios, a través de la mesa del comité espejo, toma esa evidencia y decide si la actualiza a los niveles máximos de uso establecidos obviamente en la mesa, a través de la información establecida en el Códex STAN 192 y en el artículo 8.1 de nuestro reglamento técnico centroamericano. Esas actualizaciones se adoptan automáticamente con un periodo de transición de 12 a 18 meses para que la industria ajuste sus formulaciones y etiquetas. El caso de los que les mencionaba, de los ésteres poliglicéridos de ácido graso, que tiene su identidad INS 475, que ya vimos, es un ejemplo perfecto y actual. En la 99ª reunión de JEFFA detectó que en la dieta real de exposición superaba la ida en varios
en varias categorías. Y eso pues generó una alarma automáticamente y una necesidad de revisión regulatoria, y del cual como futuros profesionales en el área de control de calidad, formulaciones en el laboratorio, tenemos que acudir a revisar si hay algún efecto o un problema que pueda generar en los procesos técnicos. Y esto hay que interiorizarlo, que siempre hay que tener la normativa a la mano. La norma puede cambiar mañana. Por eso es que su trabajo no es memorizar una tabla fija, sino saber cómo verificarla cada vez que exista una modificación. Ahora bien, para estimar la ingesta diaria dietética o admisible, poseemos estas dos fórmulas, que son método de niveles máximos permitidos y método de cesta de mercado. En el método de niveles máximos permitidos, como ustedes observan, usamos la concentración máxima autorizada del aditivo. Generalmente son escenarios del peor caso regulatorio los que se plantea, y que es ideal cuando aún no hay datos analíticos propios. La concentración y la dosis máxima es la concentración más alta que funcionalmente es eficaz en un alimento, y el comité de Codex ha acordado que es inocua. Y se expresa en miligramos de kilogramo de alimento. Esto depende de la conformidad de las buenas prácticas de un alimento en el efecto técnico previsto y el alimento específico en el cual se utiliza dicho aditivo, teniendo en cuenta el tipo de materia prima, la elaboración de los alimentos, su almacenamiento, el transporte y la manipulación posterior. Detengámonos en esta lámina. Como ustedes observan, estas son las que van a utilizar en 4 de los 5 casos de la guía, que es el método de niveles máximos permitidos. En la literatura internacional a este método también se le conoce como TMDI, Theoretical Maximum Daily Intake, la ingesta diaria teórica máxima, y ese nombre en inglés lo van a encontrar constantemente en los informes de JEDFA y en las monografías. Así que hay que tener en cuenta este término. Y fíjense que la sumatoria recorre todos los alimentos que pueda contener el aditivo, no solo uno, porque la exposición real de una persona es la suma de todas las fuentes dietéticas de ese aditivo en su día y no de un producto. Y no se les olvide, por favor, dividir entre 1000. Ese detalle aparentemente trivial de conversión de gramos a kilogramos es una expresión corregida de exámenes, de guías, y es el error más frecuente en el punto que a ustedes se les dificulta el momento de interpretar, así que no lo olviden. En mi experiencia lo he verificado en los cálculos que realizan. Este es el segundo método, el método de cesta de mercado, que también lo toma en cuenta en ocasiones JEDFA, o al menos cuando existen deliberaciones o discusiones en la mesa Codex, siempre y cuando se tiene evidencia científica. Este segundo método, que en inglés lo van a encontrar como Market Basket Study o estudio de dieta total, es el que se usa cuando ya no estamos haciendo una estimación teórica de peor caso, sino que tenemos datos analíticos reales, obtenidos típicamente de cromatografía líquida de alta presión, con arreglo de masas, con cromatografía líquida, y también
o cromatografía de gases en algunos casos. Esto según la naturaleza del aditivo. Y aquí es donde su formación como químico farmacéutico se conecta directamente con el análisis de residuos. Ustedes en un laboratorio de control de los alimentos serían quienes generan esos datos de concentración medida, tomando una muestra representativa del mercado, extrayendo el analito y cuantificándolo frente a un estándar de referencia. Las ventajas frente al método de niveles máximos es que refleja la realidad, con pérdida de proceso, degradación térmica, dilución, pero tiene un costo. Exige un diseño estadístico representativo. Porque si muestrean mal el mercado, el resultado no tiene valor. Por muy bueno que sea la técnica cromatográfica, ahora bien, hablemos del cálculo del porcentaje de ida en términos numéricos. Si el resultado en este caso que nosotros obtengamos es menor o igual a 100, estamos dentro del margen de seguridad diseñado por JETFA. Pero si supera 100%, eso no significa que hay una intoxicación o un riesgo agudo eminente. Recuerden que el IDA tiene incorporado un factor de seguridad de hasta 100 veces respecto al NOAEL, lo que significa que supera el 100% y es que se agota el margen de seguridad que el sistema regulatorio había calculado. Esto sirve como una forma de proteger al consumidor y también protege al productor. En la práctica profesional, una evaluación de exposición refinada con modelos probabilísticos más detallados y con una revisión de la categoría de alimento donde se permite el aditivo es valioso porque incluye los límites establecidos, que son los máximos, como vimos en el caso del INS 475. Ese es exactamente el ejercicio de juicio profesional que deseamos que practiquen en cada uno de los casos que ustedes van a desarrollar. Para que consolidemos los aprendizajes, vamos a resolver juntos un ejemplo para que vean el procedimiento del principio a fin de enfrentarse a la guía. En este caso elegí el butil hidroxitolueno, que si ustedes lo investigan se encuentra en el código INS 321, porque este es un antioxidante que seguramente ya conocen del tema de aditivos y porque además está en medio de la tendencia de reformulaciones catalogados como Clean Label, que discutimos también en la clase, donde se sustituye los tocoferoles naturales. Esto no es uno de los 5 casos de su guía, debo detallarlo. Así que no busquen los números aquí, practiquen el razonamiento, síganme en esta resolución y luego aplican el mismo en los procedimientos que establezcan en cada uno de los problemas, en cada uno de los casos. Tenemos un adulto de 65 kilogramos que consume 3 alimentos con butil hidroxitolueno y que se declara en esos alimentos, que es la galleta, las papas fritas y el aceite vegetal doméstico. Anoten los datos de la tabla porque los vamos a sustituir en la formulación que sigue en la siguiente lámina. Entonces, si ustedes observan, sustituimos la información numérica con calculadora en mano. Si quieren, hacen los ejercicios, multiplicamos cada
Concentración máxima con su punto correspondiente de 150 por 50, 200 por 30, 100 por 15 y súmenlos, que en este caso es 7500 más 6000 más 1500 más 1500. Y aquí no se olviden, dividimos entre 1000 para pasar de gramos a kilogramos en el consumo y así el resultado quede en miligramos por día. El resultado de la ida total, de la ingesta total, observamos que es igual a 15 miligramos por día. Quiero que noten el formato, 2 decimales, tal como se los voy a pedir en la guía, porque la precisión en el reporte también es parte de la evaluación. Con el IDA total ya calculado, el siguiente paso es traducirlo a una decisión de riesgo. Multiplicamos la IDA del butilhidroxitolueno, que es 0.3 miligramos por kilogramos de peso corporal por día según JETFA, por el peso de nuestro consumidor, que es 65 kilogramos, y obtenemos una ida individual de 19.5 miligramos por día. Dividimos el total entre ese valor y lo multiplicamos por 100. 15 entre 19.5 por 100 nos resulta un valor de 76.9%. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Que este consumidor está dentro del margen de seguridad, pero con un margen bastante reducido, casi 3/4 partes de su margen de seguridad ya está siendo utilizado solo con estos 3 alimentos. Si mañana este mismo consumidor añadiera un cuarto producto con butilhidroxitolueno a su dieta, probablemente cruzaría el 100%. Esto es exactamente el tipo de interpretación que espero leer en su respuesta, no solo el dato. El cálculo numérico es solo la mitad del ejercicio, jóvenes. Muchos estudiantes se saltan la verificación regulatoria. En el caso del butilhidroxitolueno tenemos que hacer 3 pasos. Primero, identificar la categoría del alimento en el sistema de clasificación del reglamento técnico. Hablábamos por ejemplo, del aceite vegetal. Ya lo vimos que cae en la categoría 021. Después de eso vamos a confirmar el INS declarado y que sea correcto en la etiqueta. Y aquí les hago una advertencia práctica de laboratorio: no confundir el butilhidroxianisol, que es el INS 320, con el butilhidroxitolueno, que es el INS 321. Se han cometido en ocasiones errores al momento de analizar estos casos. Cruzar esa categoría con el INS en el cuadro 1 del Códex es de utilidad para verificar si realmente los datos son correctos, y si no aparece, pues hay que revisar el anexo A del Reglamento Técnico Centroamericano, sin olvidar leer las notas y observaciones, porque ahí es donde se suelen esconder las exclusiones. Como tarea mental, les sugiero, antes de que hagan estos ejercicios, busquen ustedes mismos en el RTCA las subcategorías de galletas y snacks salados. Antes de resolver la guía, jóvenes, quiero repasar los errores que en mi experiencia he revisado en algunas evaluaciones o trabajos en estos cursos. Es que se suelen repetir. Olvidar la división entre 1000 es de lejos el más común, y créanme que en un examen ese error les puede arruinar los cálculos perfectos en todos los demás.
Usar 70 kilogramos por costumbre sin fijarse en la población real en el caso de un escolar, un niño, un paciente con una condición particular. Es el segundo error típico y distorsiona completamente la interpretación del riesgo. Confundir el método con el de cesta de mercado, mezclando concentración máxima con los datos medidos. Invalida esto la estimación completa. Confundir cumplimiento legal con seguridad toxicológica también es un error conceptual, no aritmético, y es el que más me interesa que corrijan como profesionales. Y finalmente, calcular si verificar la normativa deja su respuesta incompleta, aunque el número esté perfecto. Aquí tienen un mapa de lo que se espera en la guía, jóvenes. Sin adelantarles ningún resultado, 5 casos, 5 aditivos distintos, 5 poblaciones distintas, un consumidor adulto con producto cárnico, una mujer adulta con bebidas y salsas, donde van a aplicar por primera vez el método de cesta de mercado, un escolar con conservantes, un niño con colorantes, donde vamos a retomar la hipótesis de Feingold, que discutimos en la clase de comportamiento o conductas, y un paciente diabético con un edulcorante, donde el análisis riesgo-beneficio que vimos con la sacarina se vuelve central. Les pido que no traten estos casos como 5 ejercicios de calculadora idénticos. Cada uno tiene un matiz distinto y esa es precisamente la parte que vamos a calificar con más atención en las evaluaciones sumativas. Les presento un checklist que literalmente es como una rúbrica que generalmente yo utilizo. Tómenselo en serio al momento de realizar estos cálculos para poder construir sus aprendizajes. Se tiene que observar la fórmula completa antes de la sustitución numérica. No es solo un resultado final. Se desea observar también las unidades explícitas en cada paso, porque un número sin unidades no significa nada. La ingesta total con 2 decimales, el porcentaje de ida con 1 decimal, esto no es un capricho, es el estándar de reporte que se utiliza en la vida profesional. Quiero que calculen la ingesta diaria alimentaria individual con el peso real de la población de cada caso, que interpreten esos resultados y que verifiquen la normativa. No solo es calcular, es interpretar. Y no dejen sin responder las preguntas de análisis crítico de cada caso, que muchas veces vale tanto como el cálculo mismo. Si de esta sesión solo se llevan 3 ideas, que sean estas las que deben de tomar en cuenta. Primero, las 2 fórmulas que vimos son en el fondo la misma, concentración por consumo dividido entre 1000, y cambian solo en sí la concentración, que es un límite regulatorio o un dato medido. Segundo, el porcentaje de ingesta diaria admisible es una decisión, no un número decorativo al final de su cálculo. Interprétenlo siempre. Y la tercera, la que más quiero que interioricen como profesionales, es cumplir la dosis máxima de un producto, que no es lo mismo que exceder la ida en la dieta total de una persona. Esa distinción, créanme, que es la que separa a un técnico que solo llena una tabla de un profesional químico farmacéutico que evalúa el riesgo. Cerramos con esta sesión, jóvenes. Yo les agradezco que le pongan empeño a todo lo que se está impartiendo en análisis bromatológico. Realmente deseo que resuelvan estos ejercicios para que construyan sus aprendizajes y puedan defenderse
en la vida profesional. Los veo en una próxima sesión. Espero que sea de valor lo que se ha expuesto acá. Así que hasta la próxima. No olviden darme like. Chao. Isn't life so amazing? Sometimes it can get crazy, but hey, that's okay. We've got another day to make mistakes and say sorry. There's no sense in our worry, 'cause all we can do is try our best to make it through with love.